Buenas tardes, Esteban Tobón con ustedes nuevamente y esta vez quiero traerles un tipcito de cómo pensar en la implementación de un sistema de administración de riesgos teniendo en cuenta el sistema GRC, entendiendo la G como la gobernanza que existe en esa empresa, la R como el riesgo y la C como el cumplimiento o el compliance. Va a ser muy sencillo. Nosotros vamos a pensar en la empresa comunidad de negocio y tenemos una tarea específica que es la implementación en esa empresa de un sistema de administración de riesgos. Nosotros sabemos que en esa empresa hay varias fuerzas, por decirlo de alguna manera. Hay una forma de hacer el monitoreo de la política y la cultura de la empresa. Ya eso trae un ADN. Existe también en ese ADN un tema de cumplimiento, un tema de regulaciones, un tema de controles y actividades que se hacen per se para que la empresa pueda subsistir. O se puede entender que esa empresa tiene la capacidad de identificar, analizar y controlar los riesgos a los cuales está expuesta. Es que ustedes cuando vayan a implementar un sistema de estos, piensen en el sistema GRC como esa gobernanza que está descrita en la empresa. Si yo parto de esta empresa en tres, digo que la parte del monitoreo de políticas y cultura corresponde a esa gobernanza. Si yo digo que la parte de las leyes y regulaciones pertenecen al tema de compliance o de cumplimiento, y si yo me refiero a cómo identifico, mido, controlo y monitoreo los riesgos, pues puedo hablar de un tema de riesgo. Si yo cierro ese concepto, digo que en la compañía yo encuentro esas tres fuerzas que son la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, y yo lo puedo aprovechar para mi beneficio. Como yo tengo que hacer un proceso de implementación y justamente necesito de estos tres conceptos, pues yo voy a tratar de alinearlos y llevarlos a donde yo los quiero llevar. Por ejemplo, yo necesito que las personas, la tecnología y el proceso que existe dentro de esa compañía me ayuden para mi implementación y puesta en marcha. Lo que tengo que hacer es dejar claro qué es lo que yo necesito. Y para dejarlo claro, pues lo hago a través de mecanismos. ¿Qué son mecanismos? Son documentos escritos, en este caso el manual. ¿Qué debo escribir yo en el manual? Lo primero es un común acuerdo. ¿Cuáles son las palabras importantes y qué vamos a entender por qué tema? ¿Qué vamos a entender por riesgo? ¿Qué vamos a entender por UIAF? ¿Qué vamos a entender por política? ¿Qué vamos a entender por control? Todo ese tipo de cosas yo lo puedo dejar claro y yo lo adquirí o tomé ese ADN a través de la realización de un contexto externo y un contexto interno. Entonces, antes de arrancar a hacer ese manual, yo debo de haber establecido un contexto externo y un contexto interno de donde la empresa se mueve. Luego del glosario digo, ¿a mí qué normas me aplican? ¿Yo qué normas voy a trabajar? Y esas normas están muy relacionadas con el tema de cumplimiento y de regulaciones. Esas normas, en este caso, son de prevención de lavado de activos, en este caso pueden ser de programas de transparencia y ética empresarial, pero esas normas tienen que estar muy relacionadas con todo lo que ellos tienen aquí la obligación. Yo monto un programa de PTE si ellos tienen la obligación de hacerlo o solo quieren hacer por mejores prácticas. En ese caso se vuelve norma, se vuelve cumplimiento obligatorio. O por ejemplo los sistemas de administración de riesgos. Si aquí tenemos otros sistemas de administración de riesgos, pues yo lo que tengo que hacer es que esa normativa esté como en los mismos parámetros y en los mismos idiomas que están las normativas anteriores. Luego establezco las políticas. Esas políticas tienen que estar muy ubicadas con respecto a las políticas de la sociedad. Yo no puedo ir en contravía de esas políticas y tampoco puedo disminuir o desmejorar las políticas mías, entonces ahí debe haber un común acuerdo, pero en ese mecanismo deben de ir esas políticas. La estructura, con qué voy a trabajar yo a responder a ese proceso antilavado o a ese proceso de administración de riesgos. Esa estructura la traigo yo como oficial de cumplimiento o quien funja como oficial de cumplimiento, toda la estructura que tiene la compañía con esas personas y con ese proceso que ya funciona o esos procesos que ya funcionan. Ahora trabajemos un tema de procedimientos. Esos procedimientos también son procedimientos nuevos, son procedimientos para administrar el riesgo, pero también tienen que estar relacionados con esos procesos que ya al interior de la compañía funcionaban y que los hacían esas personas y que contaban con una tecnología para hacerlo.
Adicional, tengo que capacitarlo sobre el nuevo riesgo, cómo se va a manejar, cuáles son las prioridades, cuáles son las recomendaciones, cuáles son esas mismas políticas, cuáles son los mismos procedimientos, cuál es la normatividad, todo eso lo debo transmitir. También debo tener unas herramientas, pero aquí lo que nos referimos es a la documentación de esas herramientas. Yo tengo que documentar qué herramientas tengo y cómo las uso. Y por último está el proceso de documentación, tanto de mi manual, que es el que yo quiero reflejar acá, como de todas las tareas que yo hago en el día a día. Esos mecanismos tienen que reflejar la existencia de la empresa y mejorarla. Si es una empresa buena en riesgos, tiene que reflejar que esa empresa ya es buena en riesgos. Si esa empresa no conoce de riesgos, tiene que reflejar esa enseñanza y tiene que reflejar esa implementación y puesta en marcha de todos esos sistemas. Pero esto no se puede quedar ahí. Nosotros necesitamos instrumentalizar esto y para instrumentalizarlo pues vamos a necesitar unas matrices de riesgo. Esas matrices de riesgos tienen que estar claramente documentadas. Esas matrices de riesgos tienen parte de lo que es la política, tienen parte de lo que es la normativa, tienen parte de lo que es el procedimiento. Este instrumento es el que me permite a mí darle vida a este mecanismo y a cumplir con todos estos procesos para que estos procesos se irradien en cada una de estas frases o de estas cosas para la compañía. Además de la matriz de riesgos, yo necesito una buena base de datos. Si estamos hablando del SagriLab, yo debo construir una base de datos. Si estamos hablando de los demás sistemas, pues yo necesito que todos los sistemas o el core de todos los sistemas trabaje para que yo pueda armar la estructura de mi sistema antilavado. Si estamos hablando de un SARLab o de un SagriLab. Y también es indispensable para el tema de administración de riesgos del EAFT, todo lo que tiene que ver con validación en listas. Si estoy montando un programa de transparencia, pues no es tan importante, pero en listas sí. Todos estos instrumentos me deben reflejar todo lo que yo escribí en los documentos y todos los documentos me deben de reflejar el ADN de la compañía. Por favor, piensen en esto cuando estén implementando un sistema, cuando estén haciendo el contexto, cuando estén elaborando el manual, cuando estén fabricando los instrumentos. No es más por hoy. Quería dejarles este tipcito. Sigámonos viendo, me siguen escribiendo qué otros temas quieren que maneje. Voy a hablar mucho del tema de segmentación próximamente. Ustedes comenten, ustedes suscriban, ustedes estén atentos porque los tipsitos van a seguir llegando. Les habló Esteban Tobón, socio consultor de Arriesgos SAS. No olviden suscribirse.